Bien, a ver, mi estimado jovencito, muy buenos días. Vamos a empezar con el repaso de álgebra de esta semana. Hola, Rosa. Buenos días, Brigitte. Vamos a empezar entonces con el capítulo de Anderson, buenos días. Expresión algebraica. Lucía, buenos días. Levi, buenos días. Vamos a empezar, chicos, con este capítulo. Omar, buenos días. Espero que hayan repasado su teoría. Carelli, buenos días. De este tema. En todo caso, durante el desarrollo, Grace, buenos días. Durante el desarrollo de los problemas, de la solución de los problemas, vamos a ir recordando la parte teórica. Buenos días, Nicole. Ya saben, chicos, cualquier pregunta, cualquier consulta, háganla, ¿de acuerdo? Si pueden, prendan su micrófono, hacen la pregunta y luego lo apagan, ¿de acuerdo? Este tema, Yanela, buenos días. Este tema es un tema más que todo teórico. Hay que saber algunas cuestiones teóricas que vamos a ir repasando y recordando durante el desarrollo de estos problemas de este capítulo. ¿De acuerdo, chicos? Bien, a ver, vamos a apagar la camarita y sin perder más tiempo, vamos a empezar rápidamente con la solución de los problemas de este tema de expresiones algebraicas, lo que concierne al tema de polinomios. ¿De acuerdo? Y empecemos a ver con el primer problemita. Vamos a ver, chicos. Dice, si la siguiente expresión se reduce a un monomio, encuentra dicho monomio, ¿no? Me dan toda esta expresión. Y para ello solamente tienen ustedes que tener claro qué cosa es un monomio. Un monomio es un polinomio que tiene un solo término. ¿De acuerdo? Tiene un solo término. O sea, quiere decir, si esto se reduce a un monomio, que sí que se va a reducir a un solo término. La única forma de que esta expresión se reduzca a un monomio es que todos los términos deben tener la misma parte literal, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo así, ¿no? Me dan un m de x, un m de x igual a 3 veces x al cuadrado, por ejemplo, más 5 veces x al cuadrado y más 4 veces x cuadrado, por ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos términos se pueden reducir. ¿Por qué? Porque los términos son semejantes. ¿Qué significa términos semejantes? Vienen a ser los términos que tienen la misma parte literal. Y ojo que la parte literal en cada uno de estos términos son los mismos. Fíjense que todos ellos tienen x al cuadrado. Todos tienen x al cuadrado. Entonces, si todos tienen la misma parte literal, quiere decir que los términos son semejantes. ¿De acuerdo? Y si son semejantes, se puede reducir. Ahora, ¿cómo se reduce? Simplemente vas a sumar o restar los coeficientes. En este caso, si nosotros reducimos, sumamos los coeficientes, son el 3, el 5 y el 4. 3 más 5, 8, 8 más 4, 12. Y al resultado simplemente le agrega la misma parte literal que es x cuadrado. Y como podrás ver, se ha reducido a un monomio. A eso se refiere el problema. Entonces, principalmente, si se va a reducir a un monomio, la parte literal de todos esos términos tiene que ser iguales. ¿Y eso qué significa? Que tienen la misma variable, como en este caso, fíjense por la notación matemática, la variable es el x, y los exponentes de ese x en todos los términos, para que se reduzca un monomio, tienen que ser iguales. Fíjate que acá todos los x tienen el exponente igual, exponente 2. Entonces, eso es lo que se debe cumplir. Para que se reduzca un monomio, entonces los exponentes de cada uno de los términos tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente hacemos esto. Decimos así. La expresión m de x va a ser igual a más b cuadrado multiplicado por. Aquí vamos a transformar la raíz. No te olvides que toda raíz se transforma en un exponente fraccionario. El índice 6 va a dividir al exponente y sería x elevado a la a menos b sobre 6. Ahí está. El siguiente sería menos AB, y transformando la raíz cuarta, el 4 va a dividir al exponente, sería por x elevado a la a más b entre 4.
Y finalmente el último que es b menos a por x. Fíjate que el x, el último, su exponente es 1. Si toda esta expresión se va a reducir a un monomio, quiere decir entonces, como ya les había explicado acá, que los exponentes de la variable x todos tienen que ser iguales. Es la única forma para que se pueda reducir a un monomio. Entonces, si se reduce a un monomio, quiere decir que el exponente del x del primero, que es a menos b sobre 6, debe ser igual al exponente de x del otro término, que es a más b sobre 4, y a su vez igual al exponente de x del último término, que es 1. Entonces solamente igualamos esos exponentes y tendríamos así. Si se reduce a un monomio, se cumple que a menos b sobre 6 es igual a más b sobre 4 y a su vez igual a 1. Y con ello, fíjense, tenemos acá una serie de igualdades. Y en esta serie de igualdades, o resolviendo esta serie de igualdades, vamos a obtener los valores que toma A y B. ¿De acuerdo? Una vez conocidos A y B, los reemplazamos en toda esta expresión y con ello vamos a poder reducir y encontrar quién es ese monomio, porque eso es lo que nos piden, ¿no? Si la siguiente expresión se reduce a un monomio, encuentra dicho monomio. Entonces, vamos a hallar los valores de A y B. Y como es una serie de igualdades, ya les había dicho, pueden igualar como deseen, como mejor les convenga. Acá les han colocado, fíjense, de frente ya los valores de A y B. Si tú igualas el primero con el último, fíjate, si igualamos el primero con el último, vamos a resolverlo acá acosadito. El 6 que está dividiendo lo pasa a multiplicar al 1 y te va a quedar A menos B igual a 6. Entonces tendríamos así, A menos B igual a 6. Y luego igualas el segundo con el último. Si tú igualas el segundo con el último, el 4 que está dividiendo lo pasas a multiplicar y te va a quedar A más B igual a 4. Y con ello tenemos, fíjense, un sistema de ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que tranquilamente lo podemos resolver, ¿no es cierto? Simplemente lo que puedo hacer acá es sumar las dos ecuaciones. A más A nos da 2 veces A. B menos B más B se va. Y eso va a ser igual a 6 más 4, que es 10. Entonces, finalmente sacamos mitad de ambos miembros y con ello tendríamos de que A va a ser igual a 5. Entonces ya tenemos el valor de A. Y para calcular el valor de B, simplemente lo que hacemos es reemplazar este valor de A en cualquiera de las dos ecuaciones. En la segunda, por ejemplo, ¿no? Si A vale 5, si yo quiero despejar B, este A lo voy a pasar a restar. Entonces, si A vale 5, el 5 al pasarlo a restar, me va a quedar que B va a ser 4 menos 5. ¿Y cuánto es 4 menos 5? Menos 1. Y así tenemos entonces con ellos los valores de A y de B, que es lo que ya he colocado aquí de manera directa. A vale 5 y B vale menos 1. Entonces, conocidos los valores de A y B, esos valores los vas a reemplazar en toda la expresión. Veamos. Si A vale 5 y B vale menos 1, sería acá 5 más B vale menos 1 al cuadrado es 1. Y 5 más 1 resulta 6. ¿De acuerdo? Multiplicado por la variable x elevado a la cuánto. De la misma forma, si tú reemplazas A y B acá en el exponente, A vale 5, B vale menos 1. Si B vale menos 1, menos B sería más 1. 5 más 1, 6, y 6 entre 6 nos da 1. O sea, en pocas palabras, nos va a quedar solamente x. ¿De acuerdo? Menos, el siguiente sería A por B. A vale 5, B vale menos 1. 5 por menos 1 me da menos 5. O sea, A por B vale menos 5. Por lo tanto, menos A por B sería más 5. Entonces va a quedar 5 por x a la cuánto. A más B sobre 4. A vale 5, B vale menos 1, 5 menos 1, 4, 4 entre 4, 1. Entonces sería x a la 1, que es x. Por lo tanto, me queda 5x. Y finalmente, el último sería B menos A. El B vale menos 1, A vale 5, sería menos 1, menos 5. Menos 1 menos 5 sería menos 6. Multiplicado simplemente por el x a la 1, que es x. Sería menos 6x. Y como verás, toda esa expresión tiene términos semejantes. Si tú reduces, el 6x positivo con el negativo se cancela y finalmente nos queda que m de x va a ser igual a 5x. Ahí está, fíjate, se ha reducido a un monomio. Y este es el monomio que nos están pidiendo indicar, ¿no? Dice, si la siguiente expresión se reduce a un monomio, encuentra dicho monomio. ¿Quién es ese monomio? 5x. Por lo tanto, la respuesta final sería la alternativa E.
Ahí está. Pero no te olvides, si una expresión se reduce a un monomio, en primer lugar los grados de todas las variables tienen que ser iguales. Simplemente eso. No es la única forma para que se pueda reducir toda esa expresión a un solo monomio. ¿De acuerdo, chicos? Bien, a ver, ahí tienen la solución de ese primer problemita. Vamos a ver el segundo problema. Nos dicen dado el polinomio mónico y cúbico. Bien, a ver, primero acá tenemos que recordar lo siguiente. Lo que es el polinomio de una sola variable, ¿no? El P de X. Por ejemplo, yo tengo así X elevado a la cuarta más 3 veces X elevado al cuadrado menos 5 veces X, por ejemplo, más 2. Este polinomio es un polinomio de una sola variable. En primer lugar, en todo polinomio de una sola variable, su grado, ojo, el grado del polinomio de una sola variable siempre va a ser el mayor exponente de la variable. El mayor exponente en toda la expresión del x es 4 en este caso. Quiere decir que este polinomio es un polinomio de cuarto grado. ¿De acuerdo? La variable, obviamente la variable, por la notación matemática, fíjense que lo que aparece aquí adelante no es un adorno, ¿no es cierto? Esa expresión o esta notación que tú tienes aquí adelante te indica algo. ¿Y para qué te sirve esta notación? Eso se llama notación matemática. Te indica la variable o las variables de la expresión. Todo lo que aparezca dentro del paréntesis va a ser justamente la variable o las variables, si es que en caso aparezcan otras letras. Entonces, en este caso aparece solamente x, por lo tanto el polinomio es de variable x, es de una sola variable. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa más tienes que saber reconocer en un polinomio? Sus coeficientes, por ejemplo. ¿Quiénes serían los coeficientes? Los coeficientes de ese polinomio y de cualquier polinomio, ¿no? Son los números o las constantes que acompañan a las variables. En este caso, fíjate, en el primero, en el x cuarta, delante del x cuarta no hay nada. Si no hay nada, se sobreentiende que el coeficiente vale 1. ¿De acuerdo? El otro término, su coeficiente, ¿cuánto vale? Vale 3. El otro término, su coeficiente vale menos 5. Y el último, que viene a ser el término que no tiene variable, vale 2. Este término que no tiene variable se le conoce con el nombre de término constante o término independiente. Ojo, ¿ah? El término independiente viene a ser el término que no tiene variable. O en todo caso, el término cuyo grado es 0, ¿no? Si no tiene variable, que sí que el 2 está acompañado por un x elevado a la 0. X a la 0 me da 1. Es por eso que no se coloca. Entonces, el término independiente, o también se le llama término constante, en este caso vale 2. Es el término de grado 0. No te olvides, el grado del término independiente siempre va a ser el de grado 0. ¿De acuerdo? Son cositas que tú tienes que saber reconocer en un polinomio. ¿De acuerdo? Ahora, acá me hablan de un polinomio mónico. Ese polinomio P de X en este caso, ¿de acuerdo? Y cualquier polinomio de una sola variable cuyo coeficiente del término de mayor grado, ¿de acuerdo? En este caso el x a la cuarta, su coeficiente, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si el coeficiente del término de mayor grado es 1, se dice que el polinomio es mónico. Entonces yo puedo decir en este caso que P de X es mónico. ¿De acuerdo? Siempre que el coeficiente del término de mayor grado es 1, se le llama al polinomio mónico. Entonces, ¿eso qué significa? Que si en este polinomio que me dan me dicen que es mónico, quiere decir que el coeficiente del término de mayor grado debe ser igual a 1. ¿De acuerdo? Ahora, ojo a esto. ¿Qué cosa viene a ser? Bueno, lo que habíamos visto. Estoy colocando acá término independiente, que son cositas que tú tienes que saber reconocer en un polinomio. Por ejemplo,
¿qué vendría a ser el término principal? ¿A quién se le llama término principal? En cualquier polinomio de una sola variable, el término principal viene a ser el término de mayor grado, ¿de acuerdo? ¿Y quién es el término de mayor grado en este caso? Como podrás ver, es el x a la cuarta, ¿de acuerdo? Entonces, siempre el término principal, no te olvides, es el término de mayor grado, ¿correcto? Por lo tanto, ¿qué cosa vendría a ser el coeficiente principal? El coeficiente principal, obviamente, va a ser el coeficiente del término principal. ¿De acuerdo? El coeficiente del término principal, si el término principal es x cuarta, el coeficiente del x cuarta en este caso vale 1. Y es por eso que si el coeficiente principal, el coeficiente del término de mayor grado es igual a 1, el polinomio se dice que es mónico. ¿Estamos? Si el coeficiente principal no es 1, es diferente de 1. Ojo que cuando hablamos de 1 es 1 positivo. Si es diferente de 1 ya no es un polinomio mónico, es un polinomio cualquiera. Solamente le vamos a llamar mónico cuando el coeficiente principal, el coeficiente de mayor grado, sea igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a ver ahora con eso la solución del problema. Me dicen, dado el polinomio mónico. Entonces, en este caso, para que el polinomio sea mónico, el coeficiente principal tiene que valer 1. Ahora, la pregunta es, en este polinomio, ¿quién es el coeficiente principal? El coeficiente principal es el coeficiente del término de mayor grado. ¿Y quién es el mayor grado? Si ustedes observan este polinomio que me dan, este último término, que es el término que no tiene a la variable, es el término independiente, por lo tanto es el de grado 0. Este término tiene variable x y el exponente del x es 1, por lo tanto es el término de grado 1, el término de primer grado. Este término vendría a ser el término de segundo grado, el exponente del x vale 2, es el de segundo grado. Tenemos exponente 0, 1, 2, y este que está acá, por obvias razones, ¿de qué grado tendría que ser? Si a mí me dicen que el polinomio es mónico y cúbico. ¿Qué significa cúbico? Significa que es de grado 3. Si es de grado 3, entonces quiere decir que el mayor exponente, ¿de acuerdo? El mayor exponente es el de variable, o el de variable x es el exponente 3. Si es cúbico, el mayor exponente tiene que valer 3. Entonces, como los anteriores no tienen exponente, no son de grado 3, lo único que nos queda es que este término sea el de grado 3. Entonces, si este término es el término cúbico, es el término de grado 3, quiere decir que el exponente del x vale 3. O sea, n-1 tiene que ser igual a 3. Entonces, si tú igualas el exponente n-1, lo igualas a 3, con ello tranquilamente podés saber cuánto vale n. ¿De acuerdo? Ahora, ¿eso qué significa? Si este término es el término de tercer grado, es el término cúbico, es el término de mayor grado, entonces quiere decir que si es mónico, ese término de mayor grado debe tener su coeficiente principal, o el coeficiente de ese término tendría que valer simplemente, tiene que valer 1. Entonces, fíjense lo que estamos encontrando de acuerdo a la teoría. Como el polinomio es mónico, el coeficiente principal vale 1. Y cúbico, que sí que el exponente, el mayor exponente de la variable es 3. El mayor exponente en este problema, el mayor exponente de x es n-1, así que el n-1 lo vas a igualar a 3. Y como este tiene el mayor exponente, es el término principal, por lo tanto su coeficiente, que es m-5, debe ser igual a 1. Y tendríamos entonces así. Tendríamos así. Como p de x es mónico y cúbico, se cumple lo siguiente. Ahí está. Coeficiente principal sería el m-5, ya hemos analizado eso, y ese coeficiente m-5, si es mónico, debe valer 1. Pero además, como es cúbico, el mayor exponente, que es el exponente de este término, que es n-1, debe ser igual a 3 porque es cúbico. Si me dicen que es cuadrático, debe ser igual a 2, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, con ello, fíjense, tranquilamente podemos determinar los valores de m y de n, ¿no?
De la primera, el 5 pásalo a sumar y tendrías que m vale 6. 1 más 5, 6. Del segundo, el 1 pasa a sumar y tendríamos que n va a ser igual a 3 más 1, que es 4. Entonces, con este concepto simplemente de polinomio mónico y cúbico ya tenemos tranquilamente los valores que toma A y B. O perdón, M y N, ¿no? Entonces, una vez conocidos esos valores, lo que me piden calcular simplemente es M menos N. Entonces, reemplazamos y restamos. Si M vale 6 y N vale 4, finalmente la diferencia de M y N sería 6 menos 4, que es 2. Y este viene a ser la respuesta final y la clave correcta, la alternativa D. ¿De acuerdo? Entonces, la intención de este problema, ¿cuál es? Primero, recordar que es un polinomio mónico. No te olvides que el polinomio mónico es aquel polinomio cuyo coeficiente principal es igual a 1, 1 positivo. ¿De acuerdo? Y cúbico, polinomio cúbico, es el polinomio cuyo exponente, el mayor exponente de la variable, debe ser igual a 3. ¿No? Si tú reemplazas estos valores de m y n en todo el polinomio, vas a tener así, ¿no? P de x va a ser igual m menos 5. M vale 6, 6 menos 5 es 1, ya lo sabíamos porque es mónico, y me va a quedar 1 por x elevado a la cuánto. N vale 3, perdón, n vale 4. 4 menos 1 me da 3, sería x al cubo. Luego viene más el siguiente, es nx cuadrado. N vale 4, sería 4x cuadrado, más 4x al cuadrado. Luego tienes menos mx, ¿de acuerdo? M vale 6, sería menos 6x. Y más m por n, 6 por 4 sería 24. Y fíjate, esta es la forma real del polinomio. Y como podrás ver, el polinomio es cúbico, es de grado 3. Acuérdate que cúbico es de tercer grado, ¿de acuerdo? Y además es mónico porque el coeficiente del término de mayor grado, o sea, el coeficiente en este caso del término de tercer grado, su coeficiente es 1. Entonces, si el coeficiente es 1, es mónico. Entonces, ahí tenemos, es mónico y de grado 3. Es un polinomio mónico y cúbico. ¿De acuerdo? Ahí está verificado entonces la solución del problema número 2. ¿Alguna pregunta, chicos? Si desean hacer alguna pregunta, alguna consulta, pueden preguntar, muchachos, ¿ah? A ver, acá han estado enviando sus respuestas. Adriana, la D. Nicole, la D. Brigitte, la D. Jonathan D. Gianella, la D. Muy bien, chicos. Bien, vamos a ver el siguiente problema. Siguiente problemita. Problema de eco. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice en este problema? Dice, el área en metros cuadrados de la fachada de una casa que se desea pintar se representa por A de X, el A de variable X. Y se sabe que la fachada tiene 3 ventanas de 1 metro cuadrado cada una. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso dice, además, el largo de la fachada excede al ancho en n metros. ¿De acuerdo? El largo de la fachada excede en n metros al ancho. Dice, si X representa el largo de la fachada y A sub 1 es igual a 2n menos 1, calcula el valor de n. ¿Qué hacemos entonces, chicos? Fíjate que el n viene a ser el exceso de largo con respecto al ancho, ¿no es cierto? A mí me están diciendo que el largo de la fachada es X metros, ojo. Si X representa el largo de la fachada. Entonces, si acá me dicen el largo de la fachada excede al ancho en n metros, entonces quiere decir que si el largo es X metros, ¿el ancho cuánto me diría? Si el largo excede en n metros al ancho, ¿cuánto sería el ancho de esa fachada? Entonces, para que exceda en n metros, ¿de acuerdo? Quiere decir que si el largo es X, ojo, si el largo es X, el ancho debe ser X menos N. ¿De acuerdo? Más o menos la figura sería así. Ahí tienes. ¿De acuerdo? El largo, fíjate, es de la fachada. El largo es X metros. Y como del enunciado me dicen que ese largo de la fachada excede
al ancho en n metros, entonces si el largo es x, el ancho debe ser x menos n. ¿De acuerdo? X menos n. A ese x menos n tú le sumas n y te va a dar el largo de la fachada, que es x metros. ¿De acuerdo? Pero además también me dicen que, por acá me dice, y se sabe que la fachada tiene 3 ventanas de 1 metro cuadrado, ¿no? Ahí he colocado, ahí están las 3 ventanitas de 1 metro cuadrado. Ahora, se desea, te dicen, pintar esta fachada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Dice, el área en metros cuadrados de la fachada de una casa que se desea pintar se representa por A de X. A de X. ¿De acuerdo? Yo te pregunto, si el largo mide X metros y el ancho es X menos N metros, dime toda la fachada, ¿qué área tiene? Entonces fíjate que la fachada es un rectángulo y el área de un rectángulo se calcula multiplicando el largo por el ancho. O sea, que sí que el área, que está representado por A de X, de acuerdo al enunciado, sería el largo, que es X metros, multiplicado por el ancho, que es X menos N. Pero como yo quiero saber el área de X, es el área que vas a pintar, o sea, el área sería el X por X menos N, pero tengo que quitarle el área que ocupa las ventanas, ¿no? Porque las ventanas no las vas a pintar, solamente se pinta la pared. Entonces hay que restarle el área de cada una de estas ventanas. Como cada ventana mide 1 metro cuadrado y son 3, entonces yo le tengo que restar al final menos 3 metros cuadrados, o sea, menos 3. Por lo tanto, lo que tenemos acá es el área de la fachada que se desea pintar. Lo que, de acuerdo al enunciado, me dicen que es el A de X, ¿no? El área en metros cuadrados de la fachada de una casa que se desea pintar se representa por A de X. ¿Quién es el A de X ahora sí? Viendo ya todo ese gráfico, es X por X menos N menos 3. Profesor, ¿por qué menos 3? Es menos los 3 metros cuadrados que ocupan las ventanas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, luego dice, bueno, se sabe que la fachada tiene 3 ventanas de 1 metro cuadrado, papá. El largo de la fachada excede al ancho en n metros, ya sabemos. Y X representa el largo de la fachada, ¿no es cierto? Si A de 1 es igual a 2n menos 11, calcula el valor de n. Entonces, ¿qué hacemos para hallar n? Entonces, para ello nos dan este dato, A de 1. ¿Y qué cosa viene a ser el A de 1? El A de 1 viene a ser un valor numérico. Si ustedes recuerdan, ¿no? Si tú tienes un P de X, por ejemplo, igual a X al cuadrado más X más 1, y quieres hallar P de 3, por ejemplo, ¿qué cosa viene a ser P de 3? El P de 3 es el valor numérico de P de X cuando la variable X toma el valor de 3. O sea, solamente lo que haces es reemplazar donde veas X, colocas 3, sería 3 al cuadrado más 3 más 1. ¿De acuerdo? Bueno, efectúas 3 al cuadrado 9, más 3 12, más 1 13, ¿no? Entonces, P de 3, ¿cuánto vale? Vale 13. Y así, si quieres hallar el P de cualquier número, vas a reemplazar esa variable por ese número simplemente. Ya, eso es lo que yo tengo acá. Si yo ya encontré quién es A de X, ¿de acuerdo? Y me dan como dato que A de 1 es 2n menos 1, entonces yo voy a hallar A de 1. ¿Y cómo calculamos A de 1? Reemplazando. Donde tú veas la variable X, simplemente colocas 1. Y con ello vas a obtener el valor de A de 1. Y ese valor que encuentras lo vas a igualar porque por dato me dicen que es igual a 2n menos 11. Y con ello se acabó el problema. Entonces, chicos, decimos así entonces. El área de la fachada que se va a pintar es largo por ancho, X por X menos N, menos las áreas que ocupan las ventanas. Cada ventana ocupa 1 metro cuadrado, en total sería 3 metros cuadrados. Entonces sería el área, va a ser el largo por ancho menos 3 metros cuadrados, o sea, menos 3. Este es el A de X. ¿De acuerdo? Ahora, por dato,
A de 1 vale 2n menos 11. Entonces trabajo con los dos. Si A de 1 vale 2n menos 11, donde yo vea x voy a colocar simplemente 1. Sería 1 por 1 menos n menos 3. ¿De acuerdo? Ahí está 1 por 1 menos n menos 3. Ese es el A de 1. Y eso es igual por dato a 2n menos 11. Obviamente 1 por n menos 1, 1 por 1 menos n es 1 menos n. Entonces tendríamos 1 menos n menos 3 igual a 2n menos 11. Entonces con ello, fíjate, tenemos una ecuación donde la incógnita es n y el n justamente es lo que nos están pidiendo calcular. Así que solamente hay que resolver esto, ¿de acuerdo? Y tendríamos lo siguiente. 1 menos 3 me da menos 2, sería menos 2 menos n igual a 2n menos 11. Si este n yo lo paso a sumar, 2n más n me da 3 veces n. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? El menos 11 lo paso a sumar al otro miembro y sería 2 más 11. ¿Cuánto es 2 más 11? 9. Sacando tercia ambos miembros, finalmente se concluye de que n va a ser igual a 3. Respuesta del problema, alternativa E. Ahí está. Ahí tenemos la solución de ese problema de eco. ¿De acuerdo, muchachos? Preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? A ver. Diana, Adriana, Jonathan y Yanela han contestado el problema correctamente. Muy bien, chicos. ¿Fácil o no? ¿Alguna pregunta desean hacer, chicos? ¿Está fácil los problemas o no? Pero más que todo hay que ir recordando la teoría. Acá lo que hemos aplicado en este problema, por ejemplo, es la parte de valor numérico más que todo, ¿no? O sea, en esencia, ¿no? Para calcular el valor de n, si te dan como dato A de 1, el A de 1, acuérdate, es el valor numérico de A de X. Cuando la variable X toma el valor de 1, por eso que reemplazas. ¿De acuerdo? No te olvides que el valor numérico de un polinomio es el valor que tú encuentras al reemplazar la variable por ese número. Que puede ser un número, puede ser una letra o puede ser tal, de repente en algunos casos otra variable, ¿no? Entonces solamente se reemplaza nada más. Veamos a ver el problema número 4. Dice, si se cumple que, y nos da en este caso, p de x es igual a x menos 1 entre raíz de x más 1. Me dan este p de x. Me piden calcular el valor de p de 25. Problema de valor numérico. Ahora, estos tipos de problemas, ojo, se resuelven siempre partiendo de adentro hacia afuera. O sea, quiere decir que tú primero tienes que hallar p de 25. ¿De acuerdo? Calculas p de 25, lo reemplazas aquí y luego te va a quedar el p de lo que resulte ahí. Entonces, empieza calculando p de 25. ¿Cómo calculas p de 25? Reemplazando en el p de x, vas a reemplazar la variable que es el x, lo vas a reemplazar por 25. Entonces, si tú reemplazas por 25, acá tendrías 25 menos 1, que es 24, y acá tendrías en el denominador raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 25? Raíz cuadrada de 25 es 5, y 5 más 1 es 6. Vas a tener 24 entre 6. ¿Cuánto es 24 entre 6? 4, pues, ¿no es cierto? Ahí está. O sea, P de 25 vale 4. Tendríamos así, ¿no? Ahí está. El P de 25 reemplazando X en vez de X 25, ahí está. 25 menos 1, raíz de 25 más 1. 25 menos 1 es 24. Raíz cuadrada de 25 es 5 más 1 es 6. Y finalmente 24 entre 6 me da 4. Entonces, si yo reemplazo, ¿qué voy a tener? Voy a tener P, este P de acá, de P de ¿cuánto? De P de 25, pero P de 25 lo hemos calculado, vale 4, sería simplemente de 4. Entonces, toda esta expresión que me piden calcular ya quedó reducido a esta. ¿Qué haces ahora? Hay que hallar P de 4, ¿no es cierto? Entonces, igualito lo trabajas. Entonces, no va a quedar así, ¿no? P de 25, que es lo que inicialmente me piden, va a quedar reducido a P de P y de P de 25, que lo hemos calculado, que vale 4. Entonces, ahora hallamos P de 4. Simplemente en el mismo P de X, donde veamos X, colocamos 4. Entonces, P de 4 va a ser
4 menos 1 entre la raíz cuadrada de 4 más 1. 4 menos 1 es 3, raíz cuadrada de 4 vale 2, 2 más 1 me da 3. Y 3 entre 3 finalmente vale 1. Entonces quiere decir que P de 4, eso vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que esto va a ser igual a P de ¿cuánto? P de 4. ¿Pero cuánto vale P de 4? Vale 1. O sea, todo va a quedar reducido simplemente a P de 1. El P de 25 es igual a P de 4, y como P de 4 lo hemos calculado vale 1, me va a quedar P de 1. Entonces, finalmente reemplazas. Si quieres hallar P de 1, de frente acá, ¿no? 1 menos 1 me da 0. Y en el denominador raíz de 1 es 1, 1 más 1 es 2, y 0 entre 2 finalmente resulta 0. Entonces, toda la expresión que nos piden calcular, ¿cuánto resulta? 0. La clave correcta, alternativa. Entonces, fíjense, estos tipos de problemas se resuelven así, ¿no? Primero, que es valor numérico. Y valor numérico, no te olvides, simplemente reemplaza nada más. Reemplazas y operas, reemplazas y operas. ¿De acuerdo? Y cuando lo tengas o tengas expresiones de esta forma, siempre trabaja de adentro hacia afuera. Simplemente eso. Muy bien, chicos. Miguel, Adriana, Luzbeth, Jonathan, Yanela, César, Brigitte, Levi y Nicole, que han contestado correctamente este problema. Pero yo me imagino, César, que ya no es así, ¿no es cierto? Me imagino que habrás aprendido bastante. Bien, a ver, chicos, me parece muy bien. Ahí tienen entonces un problema de valor numérico de un polinomio. Vamos a ver el siguiente problema. Problema, me dicen, si P de X es igual a 3A elevado a la X más 1 y P de X menos 1 es igual a 9 veces P de X más 1, halla el valor de A, sabiendo con la condición de que A es mayor que 0, ¿no? Es la que sigue positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Acá me dan dos datos. Me dan el P de X y me dan esta relación. P de X menos 1 igual a 9 veces P de X más 1. Entonces, ¿qué hacemos? Acá, digamos, la expresión principal es el P de X. P de X menos 1 igual a 9 veces P de X más 1 viene a ser un dato, o el dato, digamos, del problema. Si yo quiero trabajar con este dato, entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Primero, calcular P de X menos 1. Y luego calcular P de X más 1. ¿Y cómo hallamos P de X menos 1 y P de X más 1? En el P de X inicial, donde tú veas la variable que es el X, por ejemplo, si quieres hallar P de X menos 1, en vez de X colocas X menos 1 y reemplazas. ¿Quieres hallar P de X más 1? En este mismo polinomio P de X, en vez de la variable X colocas X menos 1. Y eso es lo que vamos a hacer. Reemplazar nada más. Decimos así. En este dato, P de X menos 1 igual a 9 veces P de X más 1. ¿Cómo? Me dicen que el P de X es 3A. El 3A elevado a la X más 1. Entonces simplemente hacemos lo siguiente. Calculamos, en primer lugar, el P de X menos 1. ¿De acuerdo? Y reemplazamos de frente acá en esta igualdad. Si yo quiero hallar P de X menos 1, ya sabes. Aquí en el P de X, en vez de X colocas X menos 1. Entonces te va a quedar 3A. Ahí está. Y en vez de X colocas X menos 1. Sería X menos 1 más 1. Este viene a ser el P de X menos 1. Me dicen que es igual a 9 veces ¿quién? P de X más 1. Entonces ahora calculas el P de X más 1 con el mismo P de X. En vez de X colocas X más 1. Sería 3A elevado a la ¿cuánto? X más 1 más 1. Ahí está. Entonces simplemente efectuamos, ¿no? O reducimos todo lo que se pueda. Menos 1 con más 1 acá en el exponente se va. Y nos queda 3A elevado a la X. Igual, en segundo miembro tenemos 9 multiplicado por ¿cuánto? La base, que es 3A, y reduciendo el exponente sería X más 1 más 1. 1 más 1 me da 2. Sería elevado a la X más 2. ¿Correcto? Entonces simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Este 3A elevado a la X más 2, que está multiplicando el 9, yo lo puedo pasar a dividir. Si tú lo pasas a dividir, vas a generar una división de bases iguales.
tendríamos así. Bueno, al revés, es igualito. El 9 lo pasas al primer miembro a dividir y el 3a a la x al segundo miembro a dividir. Te va a quedar un medio, o perdón, un noveno igual a ¿cuánto? Entonces, si pasas el 3a a la x al segundo miembro a dividir, te va a quedar 3a elevado a la x más 2 entre 3a a la x. Y esto es una división de bases iguales. Y por división de bases iguales, ya tú sabes muy bien, coloca la misma base, que es 3a, y resta los exponentes. Si restamos x más 2 menos x más 2 menos x, bueno, x menos x se va a eliminar. Y solamente me va a quedar más 2 en el exponente. ¿Y eso a qué es igual? A un noveno. Ahí está. Y con ello ya podemos tranquilamente hallar a qué es lo que nos piden, ¿no? Nos piden calcular, solamente es cuestión de despejar. Entonces, ¿qué hacemos? Como el 3a está elevado al cuadrado, si yo saco raíz cuadrada, el 3a va a tomar dos valores, porque fíjate que el exponente 2, que es el grado de este primer miembro, me indica el número de raíces que va a tener la base, el 3a. No se olviden que en una ecuación, porque esto es una ecuación, ¿no? Y además es una ecuación de segundo grado. Siempre el grado nos indica el número de raíces que va a tener la variable. Entonces, en este caso, como el grado es 2, va a tener dos variables. Entonces, si tú sacas raíz cuadrada, lo que tú vas a tener es que 3a va a ser igual a un tercio o el 3a va a ser igual a menos un tercio, ¿no? A sacar raíz cuadrada sería más menos un tercio. Más un tercio o menos un tercio. Del primero, pasando el 3 a multiplicar al denominador del segundo miembro, tendríamos que a vale un noveno. Y de la segunda igualdad, pasando el 3 también a dividir o a multiplicar al denominador, me va a quedar que A vale menos un noveno. Estos son los valores de A, ¿de acuerdo? Que satisfacen obviamente al problema. A vale un noveno y A vale o A vale menos un noveno. Entonces, lo que me piden es hallar el valor de A, pero acá me dicen bien claro que el A es mayor que cero. Entonces, me piden en pocas palabras el valor positivo del A. ¿Y quién es el valor positivo del A? Más un noveno. Así que decimos, como A es mayor que cero, entonces A, ¿cuánto tiene que valer? Un noveno. Respuesta final, la clave correcta sería la alternativa B, ¿no? Ese es el valor de A para el problema. Muy bien, muy bien, muy bien. Miguel, César, Jonathan y Nicole han contestado correctamente el problema. ¿De acuerdo? Fíjense, si ustedes tienen x al cuadrado, es como decir, el 3a es como decir x al cuadrado, ¿no? El 3a al cuadrado. Si yo tengo x al cuadrado igual a 9, por ejemplo, ¿cuánto vale x? Como es una ecuación, ojo, la manera correcta de resolver una ecuación es la siguiente. No es sacar simplemente raíz cuadrada a los dos miembros. Si tú solamente sacas raíz cuadrada o dices el exponente, el 2 está como exponente, lo pasa al otro miembro como raíz, tendrías que x es igual a raíz de 9, que es 3. Eso es incorrecto. O sea, no puedes hacer eso. O no debes. Si tú estás resolviendo una ecuación, la forma correcta es pasar el 9 a restar. Mira, tendrías así, x al cuadrado menos 9 igual a 0. Entonces, si tú lo pasas a restar, lo que tienes aquí en este caso es una diferencia de cuadrados. No te olvides que el 9 es 3 al cuadrado. Y toda diferencia de cuadrados se descompone en el producto de la suma de las dos bases, que sería en este caso x más 3, por su diferencia, que es x menos 3. Y todo eso es igual a 0. Una vez que has factorizado para ya las raíces, los valores del x, simplemente igualas a 0 cada factor. Del primero, si tú lo igualas a 0, al despejar x te va a salir menos 3. O también se cumple que el otro factor puede ser 0, o sea, el x menos 3 es igual a 0, lo igualas a 0 y al despejar x te va a salir 3. Entonces la respuesta sería 3 o menos 3. Esos son los valores. Y reemplaza si quieres, ¿no? Si x vale menos 3 al cuadrado es 9, cumple la igualdad. Y si vale 3 positivo, 3 al cuadrado también es 9, cumple la igualdad. ¿Estamos?
Entonces, esa es la manera correcta como se resuelve una ecuación de segundo grado. Y esto es lo que yo tengo acá, ¿no? Una ecuación de segundo grado. Solamente que en vez de x tengo 3a. Por eso decimos 3a es igual a 1/3 o puede ser igual a menos 1/3. ¿Cómo logramos eso? Haciendo lo mismo que hemos hecho acá. El 1b nos lo pasas a restar, ¿de acuerdo? Y tendrías una diferencia de cuadrados. Fíjate que el 1b no es 1/3 al cuadrado, entonces sería una diferencia de cuadrados. ¿No es cierto? Es lo mismo, el mismo proceso, solamente que lo hemos hecho ya de manera directa, ¿no? Es por eso que si tienes x al cuadrado igual a 9, ¿cuánto vale x? De manera directa tú puedes decir que el x va a ser igual. Saca raíz cuadrada, está bien, 9, pero el x va a tomar el valor de raíz cuadrada de 9, que es 3, o también puede ser el valor negativo, menos 3, ¿no? Cualquiera de estos dos. ¿De acuerdo? Si tú solamente sacas raíz cuadrada, escúchame bien, si solamente sacas raíz cuadrada, dices x al cuadrado igual a 9 y sacas raíz cuadrada, y vas a obtener x igual a 3, estás encontrando un solo valor. Fíjate que la ecuación es de segundo grado. Y el grado en una ecuación siempre te va a indicar el número de raíces que tiene la variable. Es decir, si el exponente o la variable x está elevado al cuadrado, es una ecuación de segundo grado, por lo tanto la variable x debe tener dos soluciones, debe tener dos raíces. Y si tú sacas raíz cuadrada y lo trabajas así de esta manera, estás encontrando una sola raíz. Quiere decir que tú has perdido la otra raíz. ¿Y cuándo se pierde esa raíz? Cuando tú sacas raíz cuadrada, así nomás porque sí. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante en ecuaciones saber qué operaciones estás realizando para saber lo que estás encontrando, si lo que encuentras es correcto o no. Uno muchas veces de manera mecánica opera. Y muchas veces te vas a encontrar con problemas donde tú vas a operar, vas a encontrar un valor y de repente has perdido soluciones, como en este caso, ¿no? Has perdido el valor de menos 3. Es por eso que es importante en una ecuación polinómica, sea del grado que fuere, tener mucho cuidado con las operaciones que tú realizas, ¿no? Al sacar raíz cuadrada, tú lo que estás haciendo es a la ecuación de segundo grado inicial, le estás reduciendo a una ecuación de primer grado, le estás bajando el grado. Y no te olvides, si el grado te indica el número de raíces, al bajarle el grado, está bajándole también el número de raíces. Entonces ahí es donde estás perdiendo las soluciones, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se resuelve una ecuación. ¿De acuerdo? Bien, a ver, veamos el siguiente problemita. Nos dicen, dado el polinomio p de x, y me dan todo este producto, 2x más 3 por 3x menos 2 por 5x más 4. Me piden calcular el valor de, y lo que me dan acá es la suma de los coeficientes de ese polinomio más el término independiente de ese polinomio. La suma de los coeficientes de un polinomio de una sola variable. Y el término independiente, estas dos expresiones se les conoce como valores numéricos notables. Eso tienen que recordar ustedes. La suma de los coeficientes de un polinomio y una sola variable se calcula evaluando la variable en 1. O sea, en pocas palabras, vas a calcular P de 1. El P de 1 en un polinomio de una sola variable se le conoce como valor numérico notable. ¿Y me va a servir para qué? Para calcular la suma de los coeficientes de ese polinomio. El término independiente es otro valor numérico notable. Y el término independiente de un polinomio de una sola variable se calcula evaluando la variable en 0. ¿De acuerdo? O sea, calcula P de 0 y al calcular P de 0 lo que estás hallando, ¿qué cosa es? Su término independiente. Entonces, estos dos son valores numéricos o se le conoce como valores numéricos notables. La suma de coeficientes, que es P de 1, y el término independiente, que es P de 0. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver este problema, como me piden la suma de coeficientes más el término independiente, entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente calculo la suma de coeficientes mediante este valor numérico, que es P de 1, calculo el término independiente con el P de 0 y luego simplemente lo sumamos.
Ahí está. Suma de coeficientes, que es P de 1, se calcula, ya tú sabes, P de 1 es un valor numérico. Me dan el P de X y en vez de la variable X vas a colocar simplemente 1. Si tú reemplazas el X por 1 sería 2 por 1, 2. Me va a quedar 2 más 3, que es lo que está acá, multiplicado por 3 por 1, 3 menos 2. 3 menos 2. Y al final 5 por 1, 5, 5 más 4. Si tú reduces, bueno, 2 más 3 es 5, 3 menos 2 es 1 y 5 más 4 es 9. Finalmente multiplicas 5 por 1, 5, 5 por 9, 45. Este viene a ser finalmente la suma de los coeficientes de este polinomio, ¿no? Si tú multiplicas las tres expresiones y reduces y luego sumas los coeficientes, la suma de esos coeficientes te va a salir 45. Queremos ahora calcular el término independiente. No te olvides que el término independiente es el P de 0, ¿no es cierto? Ahí está, P de 0. Quiere decir que en vez de X coloca 0. 2 por 0 es 0, sería 0 más 3. Luego tienes acá 3 por 0, 0 menos 2, 0 menos 2. Y 5 por 0, 0 más 4. Bueno, el 0 desaparece y te queda finalmente 3 por menos 2 y por 4. 3 por menos 12 menos 6 por 4 resulta 24. Ahí está. Entonces quiere decir que el término independiente de toda esta expresión es 24. Si tú multiplicas las tres expresiones, luego reduces y el resultado final va a tener como término independiente que es menos 24. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la suma de coeficientes y el término independiente. Me piden la suma de ambos. Bueno, simplemente sumamos, ¿no? Sería 45 menos 24. ¿Cuánto es eso? 21. Y esa viene a ser la respuesta final del problema y la clave correcta, la alternativa D. Ahí está, chicos. Ahí tenemos la solución de este problemita número 6. Muy bien, Miguel Alonso, Adriana y Luzbet han contestado correctamente el problema. Entonces no te olvides, ¿no? Valores numéricos notables. Suma de coeficientes y el término independiente son valores numéricos notables. La suma de coeficientes siempre se calcula con P de 1 y el término independiente con el P de 0. ¿Estamos? Veamos el siguiente ejercicio. ¿Alguna pregunta si desean hacer, chicos? No sé si tengan alguna pregunta, alguna consulta que hacer. ¿Está claro hasta allí? Vamos a ver el problema número 7. Nos dice lo siguiente: haya A por B si el grado absoluto del monomio es 17 y su coeficiente tiene el mismo valor que el grado relativo de X. Y el monomio que me dan es este de acá. Entonces, este problema es de grados. Grado absoluto, además me dan un monomio y me hablan de grado relativo. En primer lugar, yo tengo el siguiente monomio: m de variables x, y igual a, por ejemplo, 5 veces x elevado al cubo por y elevado a la séptima por 7 elevado a la cuarta. A ver, en un monomio, y eso lo hemos visto en la teoría, o se ve en la teoría, en un monomio el grado, ¿cómo se calcula? El grado absoluto, ¿no? Grado absoluto de ese monomio m o simplemente grado del monomio m. Cuando te dicen o te hablan solamente de grado, se sobreentiende que se están hablando del grado absoluto. En un monomio, el grado absoluto, ¿cómo se calcula? Sumando los exponentes de las variables. En este caso, ¿cuáles son las variables? Solo el x y el y. Entonces, si yo quiero hallar el grado absoluto de ese monomio, debo sumar solamente el exponente del x, que vale 3, más el exponente del y, que vale 7. ¿Y cuánto es 3 más 7? 10. ¿De acuerdo? El grado absoluto de este monomio vale 10. Profesor, ¿y el z no nos interesa, porque el z no es una variable. Acuérdate que esto es una notación matemática. ¿Y para qué te sirve la notación matemática? Para indicarte quién o quiénes son las variables de la expresión. Y acá solamente aparece el x y el y. Que decir que el z no es variable. Si no es variable, ¿qué cosa es? Es constante. Y si es constante, este z a la cuarta tiene como grado el 0. Acuérdate que el grado de una constante siempre va a ser 0.
Entonces, todo el z a la cuarta es una constante. Por lo tanto, el grado de esta constante es 0, es de grado 0. ¿De acuerdo? Es por eso que no se considera. Simplemente son los exponentes de las variables, el x y el y. El grado relativo del x. El grado relativo de una variable en un monomio va a ser solo el exponente de esa variable, ¿no? En este caso, el grado relativo de x va a ser el exponente de x, que vale 3. Y el grado relativo de la variable y va a ser el exponente de y, que en este caso vale 7. Entonces, de esa forma vas a hallar el grado absoluto y los grados relativos en el caso de un monomio, que es lo que tenemos acá en el problema. Me dicen si el grado absoluto de ese monomio es igual a 17. Entonces, ¿cómo calculamos el grado absoluto del monomio? Sumando los exponentes de las variables. ¿Quiénes son las variables acá? El x y el y. O sea, sumas el exponente de x, sumas el exponente de y, ¿de acuerdo? Y la suma de ambos me va a dar justamente el grado absoluto de este monomio, que por condición del problema vale 17. ¿De acuerdo? Decimos así, por dato, el grado absoluto de m vale 17. ¿Cómo se calcula el grado absoluto? Sumando los exponentes de las variables. ¿Quiénes son? El x y el y. Sumas el exponente de x, que es 2a menos 1. ¿Con quién? Con el exponente del y, que es 3b. Esa suma, que es el grado absoluto, por condición vale 17. ¿De acuerdo? Efectuamos acá, 2 por a es 2a, más 3b, ahí está. 2 por menos 1 es menos 2. Ese menos 2 lo pasa a sumar y 17 más 2 sería 19. Y con ello hemos generado una ecuación con las incógnitas a y b. Pero lo hemos generado con este primer dato. ¿De acuerdo? Ahora acá me dicen, y su coeficiente, o sea, el coeficiente de este monomio tiene el mismo valor que el grado relativo de x. Ahora la pregunta es, ¿quién es el coeficiente del monomio? Esto es fácil. Si las variables son el x y el y, x y y son las variables, todo lo demás va a ser el coeficiente. Y en este caso sería solamente el a más b, ¿no es cierto? X a la 2a al x elevado a la 2 veces a menos 1 es variable, y elevado a la 3b es la variable. Estos son variables y lo que me queda solamente es a más b. ¿Qué es el a más b? El coeficiente. Acá, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, las variables son el x y el y. Por lo tanto, el 5 y el z a la cuarta vendría a ser el coeficiente en realidad de este monomio. ¿De acuerdo? Bien, a ver, entonces me dicen así. El coeficiente, que en este caso es a más b, tiene el mismo valor que el grado relativo de x. Ahora, el grado relativo de la variable x, no te olvides, es el exponente del x. ¿Y quién es el exponente del x acá? 2a menos 1. O sea, a más b va a ser igual a 2 por a menos 1. De acuerdo al enunciado del problema, el coeficiente es igual al grado relativo de x. ¿Quién es el coeficiente de ese monomio? A más b. ¿Cuál es el grado relativo de x? 2 por a menos 1. Entonces tenemos esa relación, operamos simplemente, ¿de acuerdo? Si yo opero sería 2 por a, sería 2a. El a que está en el primero pasa a restar, 2a menos a me da a. El b que está sumando en el primer miembro lo pasa a restar, sería menos b. Y acá en el segundo miembro tengo 2 por menos 1, que es menos 2. Ese menos 2 lo pasas al otro miembro con signo cambiado, más 2. O sea, tendría que a menos b vale 2. Y tengo otra ecuación con las mismas incógnitas a y b. Simplemente resuelves. 2a más 3b igual a 19 y a menos b igual a 2. ¿Qué es lo que hago? Voy a multiplicar a la ecuación 2 por 3. Si yo multiplico esta segunda ecuación por 3, tendríamos 3a menos 3 veces b igual a 6. Debajo de esta ecuación voy a colocar la primera, que es 2 veces a más 3 veces b igual a 19. ¿Y qué es lo que hago? Simplemente sumo las dos ecuaciones. 3a más 2a me da 5 veces a, menos 3b con más 3b se cancela, y eso es igual a 6 más 19, que es 25. Sacando quinta ambos miembros, finalmente tendríamos que a vale 5. Ese es el valor de a. Tú ya conoces a. Si a vale 5, reemplazas ese valor de a en cualquiera de las ecuaciones. Vamos a reemplazar acá. Si a vale 5, sería 2 por 5, 10. El 10 pásalo a restar. 19 menos 10 me da 9.
y el 3 que está multiplicando pasa a dividir, y 9 entre 3 resulta 3. Por lo tanto, B vale 3. A vale 5 y B vale 3. Problema resuelto. Me piden A por B, simplemente multiplico. Tendríamos entonces así, ¿no? Resolviendo, que es lo que hemos hecho justamente acá, hemos resuelto ese sistema, se obtiene de que A vale 5 y B vale 3. Finalmente, me piden el producto A por B, sería 5 por 3 y 5 por 3 resulta 15. Respuesta final, la clave correcta sería la alternativa C, ¿no? Ahí está. Ahí tienes lo que es el grado de un monomio, tanto el grado absoluto como el grado relativo. Hay que recordar esa teoría, ¿de acuerdo? Muy bien, Miguel, Omar, Yanina, Jonathan, César, Adriana y Yanela han contestado correctamente el problema. Muy bien, chicos. Ahí tienes entonces la solución del problema 7. Bien, a ver, veamos otro problemita. Siguiente problema. Me dicen, si la expresión, y me dan esta expresión, se reduce a un monomio, calcula el grado absoluto de todo esto. Bueno, si se reduce a un monomio, acuérdate que, y eso lo hemos visto en el primer problema, ¿no? Que sí que estos dos términos tienen que ser semejantes, ¿no? Para que se pueda reducir a un monomio, tienen que ser semejantes los términos, ¿no? Es la única forma de que se pueda reducir. Entonces, si son semejantes, significa que los exponentes de las variables tienen que ser iguales. O sea, el exponente de x en ambos tienen que ser iguales. Significa que n a la n menos 1 debe ser igual a 3. Y también los exponentes del y deben ser iguales. O sea, 26 a que es igual o debe ser igual a m a la m menos 1. Simplemente eso. Entonces, igualando esos exponentes, vamos a hallar los valores de m y de n. Una vez conocido m y n, lo reemplazas aquí en el monomio, m de variables x, y, z, y con ello ya puedes determinar su grado, el grado de ese monomio. Entonces, veamos, igualemos. Como la expresión se reduce a un monomio, se cumple. Los exponentes de x, n a la n menos 1 debe ser igual a 3. Ahí está. Resolviendo, el 1 pasa a sumar, tendrías n a la n igual a 4, y esto sería una ecuación trascendental, ¿no es cierto? Simplemente buscas analogía. ¿De qué manera? Simplemente, como en el primer miembro tienes la base y el exponente iguales, el segundo miembro lo vas a transformar de la misma forma que la base y el exponente sean iguales. Y esto es fácil porque el 4 es 2 al cuadrado. Entonces, si tú tienes n a la n igual a 2 al cuadrado, ya tienes una analogía. Existe una misma relación en ambos miembros. La base y el exponente son iguales. Acá también base y exponente son iguales. Entonces, no te olvides que siempre que tengas analogía, puedes igualar bases o puedes igualar exponentes. Vas a obtener lo mismo. Si igualas bases o igualas exponentes, tendríamos en este caso que n, ¿cuánto vale? Vale 2. Eso es igualando los exponentes del x. Ahora igualas los exponentes del y. De la misma forma, m a la m menos 1 debe ser igual a 26. El 1 pasa a sumar, 26 más 1 te da 27. Y de la misma forma, si buscas analogía, tú tienes m elevado a la m igual a 27, ¿no? Entonces, como en el primer miembro la base y el exponente son iguales, ¿no? Tienes m a la m, el segundo miembro que es 27, lo vas a transformar de tal manera que tenga la misma relación, base y exponentes iguales. Y tú sabes muy bien que el 27 es 3 al cubo. Y listo. Ya tienes analogía. Igual a bases o igual a exponentes y vas a obtener lo mismo. ¿Cuánto vale m? Vale 3. Conocido m y n, esos valores de m y n vamos a reemplazarlo en este monomio. Reemplazando tendríamos así, ¿no? Raíz mésima, m vale 3, sería raíz cúbica. De la raíz enésima, n vale 2, sería raíz cuadrada. De x a la 12, ahí está, por la raíz cúbica de y elevado a la ¿cuánto? Si m vale 3, 3 al cuadrado es 9, 9 por 2, 18. Sería y elevado a la 18 y finalmente por z elevado a la m, que vale 3, z al cubo. Efectuamos. Esto que está acá es una raíz de raíz.
y por raíz de raíz, ¿de acuerdo? Se coloca una sola raíz que es raíz cúbica, o perdón, 3 por 2, 6, sería raíz sexta de x a la 12, que es esto, y acá tengo raíz cúbica de y a la 18. Puedo sacar tercia, ¿no? Se va la raíz cúbica, tercia de 18 me da 6. Sería por y a la sexta. Ahí está. Y al final por z al cubo. Si tú observas en esta raíz, los dos exponentes con el índice tienen sexta. Entonces puedo simplificar la raíz, puedo sacar sexta. Saco sexta todos y me va a quedar, se va la raíz sexta, sexta de 12 es 2, me queda x al cuadrado, sexta de 6, 1, me queda por y. X cuadrado por y finalmente por z al cubo. Eso es lo que me queda al último. X cuadrado por y por z al cubo. Obviamente y a la 1, ¿no? Al sacar sexta el exponente me queda 1. Entonces, ese viene a ser la forma real del monomio al final. Y lo que me piden calcular es el grado absoluto de ese monomio. Y ya tú sabes que el grado absoluto de ese monomio se calcula sumando los exponentes de las variables. ¿Quiénes son las variables? X, Y y Z. Entonces, suma los exponentes de X, de Y y de Z, sería 2 más 1 más 3. Y 2 más 1 más 3 me da finalmente 6. Entonces, el grado de este monomio, ¿cuánto es? 6. ¿Cuál es la clave? Alternativa. Esa es la respuesta del problema número 8. Muy bien, Miguel Alonso, Omar, Yanina, Jonathan, Víctor y Yanela han contestado correctamente ese problemita. Bastante fácil, ¿no es cierto? Veamos el siguiente ejercicio. Dice, en el polinomio, me dan este polinomio, calcula la raíz cuadrada de m más n, sí, y me dan este dato. El grado absoluto de ese polinomio p vale 8 y el grado relativo de la variable y vale 4. Ya me dan estos dos datos. Entonces, como yo tengo acá un polinomio, hay que recordar, si yo tengo, por ejemplo, un polinomio p de variables x, y, igual a x elevado a la cuarta por y elevado al cubo, por ejemplo, más x elevado al cubo multiplicado por y elevado a la quinta. Dos términos, ya con dos términos suficientes, es un polinomio. Polinomio es aquella expresión algebraica racional entera que tiene más de un término. 2, ya es un polinomio. Entonces, ¿cómo se calcula el grado absoluto en un polinomio? Teoría. El grado absoluto en un polinomio es el mayor grado de todos sus términos. En este caso, el polinomio tiene dos términos. Entonces, simplemente calculas el grado de estos dos términos. Ahora, cada término es un monomio. Ya hemos visto que el grado de un monomio, eso lo hemos visto en dos diapositivas anteriores, que el grado de un monomio se calcula sumando los exponentes de las variables. ¿Quiénes son las variables acá? El x y el y. Entonces, si yo quiero hallar el grado del primer término, sumo los exponentes del x y el y. 4 más 3, 7. El segundo término, 3 más 5, 8. Entonces ya conozco el grado de cada término. No te olvides que cada término es un monomio, ¿no es cierto? Entonces ya tengo el grado de cada término. Entonces, el grado absoluto, y decimos así, entonces, el grado absoluto de un polinomio siempre va a ser el mayor grado de todos sus términos. Y dígame, ¿cuál es el mayor grado de estos dos términos? El mayor sería 8. Significa entonces que el grado absoluto de ese polinomio vale 8. ¿De acuerdo? Y los grados relativos en un polinomio, ¿cómo se calcula? El grado relativo de x y el grado relativo de la variable y. Siempre los grados relativos, en el caso de un polinomio, los grados relativos de una variable, solamente es el mayor exponente de esa variable. O sea, en este caso, el grado relativo de x va a ser el mayor exponente de x en el polinomio. ¿Y cuál es el mayor exponente de x? En este caso valdría 4. Entonces, el grado relativo de x es 4. El grado relativo de y va a ser el mayor exponente de y. ¿Y cuál es el mayor exponente de y en ambos? El mayor sería 5. Entonces el grado relativo de y va a ser igual a 5. Entonces de esa forma
se calcula el grado absoluto y los grados relativos en el caso de un polinomio. No te olvides, grado absoluto, mayor grado de todos los términos. Grado relativo de una variable es el mayor exponente de esa variable. Y eso es lo que vamos a aplicar acá en el problema. Entonces, si yo quiero calcular o utilizar este dato del grado absoluto para igualarlo a 8, entonces tengo que hallar ese grado absoluto. Y el grado absoluto hemos visto que es el mayor grado de todos los términos. Ahora, fíjate que este polinomio tiene 3 términos. 1, 2 y 3. Entonces, hay que hallar el grado de cada uno de esos términos. El mayor de ellos es el grado absoluto. Y tendríamos así. Ahí está. Tenemos acá el polinomio. El grado del primer término, no te olvides, cada término es un monomio. El grado de ese monomio se calcula sumando los exponentes de la variable, ¿no? M más n menos 1. El segundo término, sumando los exponentes de la variable, sería m más n, menos 2 menos 1 sería menos 3. Y el último sería m más n, menos 3 más 1 sería menos 2. Entonces, teniendo los grados de cada término, el mayor de ellos va a ser el grado absoluto. ¿Y quién es el mayor en este caso? Entre m más n menos 1, m más n menos 3 y m más n menos 2, obviamente el más grandecito sería m más n menos 1. Este viene a ser el grado absoluto de ese polinomio. Los grados relativos. Acuérdate que los grados relativos son los mayores exponentes de esas variables. El mayor exponente de x, m menos 1, m menos 2 y m menos 3, ¿el mayor quién es? M menos 1. Quiere decir que m menos 1 es el grado relativo de la variable x. Y el grado relativo de y va a ser el mayor exponente del y. ¿Y quién es el mayor exponente del y? Tengo acá n, acá tengo n menos 1 y acá n más 1. ¿Quién es el mayor? N más 1. Este viene a ser el grado relativo de la variable y. Entonces, teniendo los grados relativos y el grado absoluto, ya puedo trabajar con estos dos datos. El primer dato que me dan, el grado relativo, bueno, el grado absoluto, ¿no? Pero vamos a trabajar primero con el grado relativo. Me dicen que el grado relativo de y vale 4. Y el grado relativo de y ya hemos visto que es n más 1. Que sí que n más 1 debe ser igual a 4. Si n más 1 vale 4, entonces n vale 3. Ese es trabajando con este dato del grado relativo. El otro dato es el grado absoluto. El grado absoluto nos dice que vale 8. Y el grado absoluto ya lo hemos calculado, es m más n menos 1. Este es el grado absoluto, que por dato es igual a 8. El 1 lo pasas a sumar, sería 9. Como n vale 3, ese n que vale 3 también lo pasas a restar. El 1 pasa a sumar, 8 más 1, 9, y el 3 pasa a restar, 9 menos 3. Resulta finalmente 6, que viene a ser el valor del m. Conozco m, conozco n, ya puedo calcular esa raíz cuadrada que me piden, ¿no? Nos piden la raíz cuadrada de m más n, sería raíz cuadrada de 6 más 3. 6 más 3 es 9 y la raíz cuadrada de 9 finalmente vale 3. ¿Qué viene a ser la respuesta del problema? Y la clave correcta, alternativa C. Ahí tenemos, chicos, la solución de ese problema número 9. Muy bien, Miguel Alonso, Lucía, Janina, Jonathan, Luzbeth, Adriana, Janela, Brigitte y Nicole que han contestado correctamente. Muy bien, chicos. Ahí está. Teoría de grados de un polinomio, ¿no? Entonces, son cositas que ustedes, cuestiones teóricas que ustedes tienen que recordar para poder trabajar los problemas. Fíjate que la teoría no es complicada, ¿no? Es bastante sencilla. Hay que acordarse nada más de la teoría, ¿no? Si no te acuerdas de la teoría, obviamente vas a tener problemas a la hora de resolver esos problemas, justamente. Veamos a ver el siguiente ejercicio. Problema número 10. Dice lo siguiente. Si en este polinomio, vean todo este polinomio, tiene grado absoluto 13 y la diferencia de los grados relativos de x, de y y de x es 1, calcula la suma de sus coeficientes. O sea, ¿qué me dan como dato? El grado absoluto de ese polinomio. El grado absoluto de ese polinomio me dicen que vale 13.
El otro dato es que la diferencia de los grados relativos de Y y de X, fíjate el orden, ¿ah? De Y y de X, o sea, lo que se está diciendo que el grado relativo de Y menos el grado relativo de X nos dice por dato que es igual a 1, ¿no? Ese es el dato. Y con ello me piden calcular el coeficiente, o perdón, calcula la suma de su coeficiente, ¿no? ¿Quiénes son los coeficientes? A ver, veamos. En este polinomio, a ver, el primer término, las variables son el X y el Y, su coeficiente sería 2m. En el segundo término, su coeficiente sería solo n. Y en el último, fíjate, el coeficiente, como no hay nada acá adelante, sería 1. O sea, la suma de coeficientes que me piden, la suma de esos coeficientes que nos están pidiendo finalmente de ese polinomio P sería ¿cuánto? 2m más n más 1. 2m más n más 1. Esta es la suma de coeficientes. Eso es lo que me piden calcular en el problema. Entonces quiere decir que debo hallar m y debo hallar n. Y para ello me dan estos dos datos. Así que trabajamos tranquilamente. Primero hay que ver quién es el grado absoluto del polinomio y quiénes son los grados relativos. Ahí está. Tenemos el polinomio. El grado absoluto, ya sabes tú, es el mayor grado de todos los términos. Calculas el grado de cada término sumando los exponentes de las variables, que son el x y el y, ¿no es cierto? Acá sería 2m más 1 más 3m menos 2, reduciendo queda 3m más 2n y 1 menos 2 que es menos 1. En el segundo término sería 3m más 2n y 2 menos 1 me da más 1. Y en el último sería solamente 3m más 2n. Más 2n, ¿no? No es menos, sino más. Es la suma. Ahí está. Entonces, una vez hecho eso, ya puedes determinar quién es el grado absoluto, que es el mayor de los tres. ¿Y quién es el mayor de los tres? 3m más 2n más 1. Fíjate que todos tienen 3m más 2n. Solamente que acá es menos 1, acá es más 1 y acá es más 0. ¿Quién es el mayor? El que tiene más, le está sumando más, que es más 1. Entonces, este viene a ser el grado absoluto del monomio o del polinomio. Ya tengo el grado absoluto. Los grados relativos, porque me dan como dato la diferencia. El grado relativo de una variable, en el caso de un polinomio, no te olvides, es el mayor exponente de esa variable. Empezando con el x. Acá tiene 2n más 1, 2n menos 1 y 2n. ¿Quién es el mayor? 2n más 1. Entonces, el grado relativo del x sería 2n más 1. Este es el grado relativo de la variable x. El grado relativo de y es el mayor exponente de esa variable y, ¿no? Si tú analizas 3m menos 2, 3m más 2 y 3m. ¿Quién es el mayor? 3m más 2. Entonces, el grado relativo de la variable y sería simplemente 3m más 2. Entonces, teniendo el grado absoluto y los grados relativos, problema resuelto. Veamos. Grado relativo de y menos el grado relativo de x, de acuerdo al enunciado, vale 1. Grado relativo de y menos grado relativo de x es igual a 1. Entonces reemplazas. ¿Quién es el grado relativo de y? 3m más 2. Ahí está. Menos el grado relativo de x. ¿Quién es el grado relativo de x? 2n más 1. Sería menos 2n más 1. Esa diferencia por dato del problema es igual a 1. Entonces efectuamos acá. De acuerdo, tendríamos 3m. Este menos cambia de signo los términos, así que el 2n sale negativo. Sería 3m menos 2n. Y luego este 1 con el menos que está delante sale negativo, sería menos 1. 2 menos 1 me da 1. Ese 1 lo pasas a sumar y 1 más 1, perdón, lo paso a sumar, no, lo paso a restar, ¿no? Porque acá me da 2 menos 1 es 1. El 1 pasa a restar y 1 menos 1 me da 0. Y si tenemos esta relación igual a 0, el 2n lo pasa positivo y te va a quedar 3m igual a 2n. Hemos encontrado con este dato una relación entre m y n, ¿no es cierto? Ese con ese dato. Ahora, el otro dato es el grado absoluto. El grado absoluto vale 13. Entonces, si el grado absoluto es 13, ya conocemos el grado absoluto, que es 3m más 2n más 1. Lo vas a igualar a 13. El 1 pasa a restar y tendríamos 3m más 2n igual a ¿cuánto? Igual a 12. Y listo, ¿no?
Fíjate que en la primera hemos encontrado que 3m es igual a 2n. Quiere decir que en vez de 3m puedo colocar 2n. O viceversa, en vez de 2n puedo colocar 3m. Y eso ya es indiferente, cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces tendríamos así. Resolviendo. Si tú reemplazas en vez de 3m colocas 2n, tendrías 2n más 2n, 4n, igual a 12. ¿De acuerdo? Entonces, si 4n vale 12, entonces, ¿cuánto vale n? N vale 3. Si n vale 3, ese valor de n lo reemplazas aquí. 2 por n, si n vale 3, 2 por 3 es 6. El 3 pasa a dividir y 6 entre 3 finalmente me da 2. Quiere decir que m vale 2. Estoy resolviendo estas dos relaciones. Obtenemos que m vale 2 y n vale 3. Ahí está. M vale 2 y n vale 3. Entonces, conocidos los valores de m y n, ya podemos hallar la suma de sus coeficientes, ¿no? La suma de los coeficientes, estamos viendo que viene a ser en este caso 2m más n más 1, ¿no? ¿De acuerdo? El 2m más n y más el 1 que está acá. Entonces, como m y n lo conocemos, reemplazan, ¿no? M vale 2. 2 por 2 sería 4, que está acá, más n que vale 3 y más 1. 4 más 3, 7, y finalmente 7 más 1 resulta 8. Por lo tanto, la suma de los coeficientes de ese polinomio sería 8. Respuesta correcta, alternativa E. ¿De acuerdo, chicos? Y ahí tienen la solución de ese problemita número 10. ¿Preguntas, jovencitos? ¿Alguna pregunta? Entonces, de esa manera se trabajan los problemas de grados de un polinomio. No te olvides siempre, el grado absoluto es el mayor grado de todos los términos y los grados relativos de las variables son los mayores exponentes de esas variables. Bien, a ver, veamos el siguiente problema. Dice, en este polinomio P de variable x menos 2, calcula el valor de suma de coeficientes más el término independiente. No te olvides que estos dos son valores numéricos notables. La suma de coeficientes es P de ¿cuánto? P de 1. Y el término independiente, que es otro valor numérico notable, se calcula evaluando la variable en 0, P de 0. O sea, me piden la suma de P de 1 más P de 0. O sea, el problema finalmente se reduce a un problema de valor numérico. Ahora, si yo quiero hallar P de 1, donde tú veas la variable, ¿quién es la variable acá? Fíjate que la variable no es X, sino la variable aquí es X menos 2. O sea, en el segundo miembro donde tú veas X menos 2, vas a colocar 1 si es que quieres hallar P de 1. Si quieres hallar P de 0, donde veas la variable X menos 2, vas a colocar 0. ¿No es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que si la variable es X menos 2, este segundo miembro debería, ojo, debería tener la forma de la variable X menos 2 para poder reemplazarlo. Quiero hallar P de 5, entonces en vez de X menos 2 colocaría 5. Pero no hay X menos 2. Entonces, acá hay dos cosas. Uno, o le das la forma al segundo miembro, la forma de esa variable X menos 2 es una posibilidad, ¿de acuerdo? Pero la otra es la siguiente. Si tú quieres hallar P de 1, entonces para evitar de transformar el segundo miembro y trabajarlo así como está, a mí me conviene saber primero cuánto vale X. Si yo sé cuánto vale X para poder obtener P de 1, entonces ya no necesito darle forma, solamente reemplazo. ¿No es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuánto debe valer X para que la diferencia me dé el 1, el P de 1 que yo quiero calcular, ¿no? O sea, esto de acá tendría que valer 1. Y para que valga 1, ¿cuánto tiene que valer el X? Hacia el ojito simplemente. El X tendría que valer 3, ¿no? Porque 3 menos 2 me da 1. Entonces, cuando X toma el valor de 3, lo que vas a obtener va a ser P de 1. ¿Y qué es P de 1? La suma de los coeficientes del polinomio. Entonces, simplemente reemplazas aquí en el segundo miembro al X, lo reemplazamos por el 3. Eso es para hallar P de 1.
Si tú quieres hallar P de 0, entonces, ¿qué valor debe tomar X para que la diferencia me dé 0? X tendría que valer 2. Si X vale 2, reemplazas el valor de X, ya no necesitas transformar, solamente reemplazas y con ello vas a obtener el P de 0, que es lo que también necesitamos calcular. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer, muchachos. Así que veamos. Vamos a hacerlo a mano. ¿De acuerdo? Primeramente, decimos así. Para X, vamos a hallar P de 1, ¿ah? Para X igual a ¿cuánto? Para hallar P de 1, ¿cuánto tiene que tomar X? Decimos así, para X igual a ¿cuánto? Para que la diferencia me dé 1, X tiene que valer 3. Entonces empezamos para X igual a 3. Y reemplazas nada más. Sería P de ¿cuánto? Si tú reemplazas, en vez de X colocas 3. 3 menos 2 es 1. Ahí está. Me aparece el P de 1, que es lo que quiero calcular. En el segundo miembro tengo 3 multiplicado por ¿cuánto? Entonces, en vez de X de frente, vamos a hacer, ¿ah? En vez de X colocas 3. 2 por 3 es 6. 6 menos 5 me da 1. Y 1 elevado a la 2023. Ya tú sabes que el 1 elevado a cualquier exponente es 1. Entonces, todo esto se convierte en 1. Por 3 sería solamente 3. Luego viene más. Y en el segundo miembro, si reemplazamos, para X igual a 3, 3 por 3 es 9. 9 menos 2 me da 7. Y 7 elevado al cubo, ¿cuánto es 7 al cubo? 343, ¿no? 343. Entonces, decimos así. ¿Quién es el P de 1? La suma de coeficientes. Entonces digo así, suma de coeficientes de ese polinomio P, la suma de coeficientes del polinomio P, que viene a ser P de 1, ¿cuánto resulta? 343 más 3, 346. Ese viene a ser la suma de los coeficientes de ese polinomio. ¿De acuerdo? Que lo hemos hallado para X igual a 3. Ahora, vamos a hallar el término independiente con el P de 0. Entonces, para calcular P de 0, X tiene que tomar el valor de 2, ¿no? Porque 2 menos 2 es 0. Entonces, ahora decimos para X igual a 2. Entonces, si X vale 2, reemplazas. En vez de X vas a colocar 2. Sería 2 menos 2, 0. Entonces, te va a aparecer justamente el P de 0, que es lo que necesitamos. ¿A qué va a ser igual? Reemplazas. Reemplazando sería 2 por X, que vale 2. 2 por 2 es 4. 4 menos 5 me da menos 1. Menos 1 elevado a la 2023. Menos 1 elevado a un exponente impar. No, el 2023 es un número impar. Y menos 1 elevado a un exponente impar me da menos 1. Menos 1 por el 3 que está adelante, finalmente me va a quedar menos 3. Luego reemplazo en esta parte. En vez de X estamos colocando 2. Sería 3 por 2, 6. 6 menos 2 me da 4. Y 4 elevado al cubo, eso me da 4 al cubo, 64. Y con ello ya tenemos P de 0. ¿Y quién es el P de 0? El término independiente. El término independiente de ese polinomio P, ¿de acuerdo? Viene a ser P de 0. ¿Y cuánto resulta entonces P de 0? 64 menos 3, eso resulta 61, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahí tenemos P de 1. Entonces, fíjense, lo que nos piden finalmente es calcular la suma entre la suma de coeficientes y el término independiente. Así que decimos la expresión entonces. Suma de coeficientes de ese polinomio P más el término independiente de ese polinomio P, ¿cuánto sería?
Decimos la expresión E va a ser igual. ¿Cuánto vale la suma de coeficientes? 346. 346. Más el término independiente. ¿Cuánto vale el término independiente? 61. Ahí está. Finalmente la suma y decimos, por lo tanto, en la expresión en que nos piden calcular sería 346 más 61 sería 407, ¿no? 407. Esa viene a ser la respuesta final. Bueno, no hay clave, ¿no? ¿Está bien lo que hemos hecho o nos hemos equivocado en alguna operación? También las operaciones. A ver, 3 por 2, 6 menos 5, 1 elevado a la 2023 es 1 por 3 es 3. Ahí está. 3 por 3, 9 menos 2, 7. 7 al cubo, 343. Y 343 más 3 sería 343. ¿Está bien? Para x igual a 2, 2 por 2, 4 menos 5 es 1. 1 elevado a la 2023 es 1. Ah, no. X vale 2. 2 por 2, 4 menos 5 es menos 1, ¿no? Menos 1 elevado a la 2023 es menos 1 por 3 me da menos 3. 2 por 3, 6. Menos 2, 4. 4 al cubo, 64. Está bien. Esa es la respuesta. Entonces acá debería decir simplemente 407. Esa es la respuesta correcta. ¿De acuerdo, chicos? Bien, a ver, ahí tienen entonces el problema número 11. Y como podrán ver, teoría nada más, ¿no es cierto? Tienen que repasar su teoría y con ello tranquilamente van a poder resolver los problemas de este capítulo. ¿Alguna pregunta, chicos? Si desean, tómenle captura a la pantalla para que tengan la respuesta de este problema. ¿De acuerdo? Y salimos. Con eso hemos terminado. Vamos saliendo, porque tengo que entrar también a editar a otra sala. ¿Listo? Voy a ir saliendo. Y bien, mis estimados jovencitos, espero de que hayan recordado este tema de polinomios, ¿de acuerdo? De expresiones algebraicas. Son cuestiones teóricas que tú tienes que saber para poder, digamos, resolver los problemas de este capítulo que, si sabes la teoría, no vas a tener ningún inconveniente. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, a ver, retornamos. Hoy mismo tenemos a las 11:30. De 11:30 a 12:30 vamos a continuar con el full práctica, más problemas de este tema, así que regresamos a las 11:30. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a parar la grabación.